Muy buenas tardes, estudiantes de INACAP. Mi nombre es Aaron Huerta y soy psicólogo académico y docente de la sede de INACAP Chillán. Y en esta cápsula de autocuidado, el día de hoy vamos a hablar sobre el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y qué tipo de elementos ya se refieren a conductas relacionadas con el estrés o la ansiedad? Que es muy probable que puedan surgir con mayor frecuencia durante esta época en la cual nos encontramos, tanto con eventos académicos como también con las circunstancias de la contingencia local, nacional y mundial, también que generan una presión adicional. Ya, es por eso que vamos a hablar sobre qué es, cómo se manifiesta y cómo también podemos llegar a prevenir. ¿Ok? Bueno, ¿qué es en sí el estrés? Primero, el estrés se refiere a una tensión tanto de orden físico como psicológico que se puede manifestar a partir de la presentación de sentimientos o de frustración, de ira o de nerviosismo. Nuestro cuerpo está capacitado para tolerar cierto nivel de estrés que va a servirnos para salir de situaciones que son difíciles, ya, o impactantes, por ejemplo, como un accidente o una caída o alguna situación en particular que requiera cierto nivel de tensión adicional, pero nos va a perjudicar cuando esto se mantenga a través del tiempo. Ya, vamos a ver ahora un gráfico de cómo se explica a continuación. ¿Cómo nos afecta el estrés entonces en nuestra vida cotidiana? Ya, bueno, cada vez que nosotros realizamos alguna actividad, ¿ya? O incluso estamos pensando, estamos en nuestra casa realizando no solamente actividades académicas o obligatorias, sino incluso nuestras actividades como hobbies o entretenimiento. Vamos a iniciar en un rendimiento mínimo, que va a ser cuando nosotros empezamos a activar todos nuestros conocimientos previos y habilidades para desempeñar o desarrollar dicha actividad. Piensen, por ejemplo, cuando están cocinando algo o cuando están intentando desarrollar el trabajo para alguna asignatura. A medida que vamos realizando con mayor énfasis esta actividad y vamos más tiempo en ella, ya va a aumentar nuestro nivel de rendimiento. Vamos a llegar a un punto de rendimiento máximo, ¿ya? Que se refiere a cuando nosotros llegamos a nuestra máxima capacidad de activación. Es decir, que generamos nuestra energía interna y la invertimos en las actividades que estamos desarrollando. Por ejemplo, somos capaces de poner nuestro pic de energía en desarrollar dicha actividad. Este es el punto máximo de activación. Esto es cuando nosotros ya estamos con el 100% de nuestro rendimiento desarrollando dicha actividad. Piensen, por ejemplo, cuando están haciendo el certamen o cuando están en medio del amasado para cuando están preparando pan. Luego de este evento, ya de este punto de grado máximo de activación, si esto se mantiene permanente, ya como una constante, que se vienen estímulos adicionales, ya se viene una sobrecarga también de energía adicional derivada de eventos externos o de otras cosas que tengo que hacer mientras estoy realizando dicha actividad, como pueden ser pensamientos negativos incluso, como puede ser una sobrecarga de más responsabilidades o más cosas pendientes. Entonces, esta energía, esta tensión física y psicológica e incluso muscular se va a empezar a sobrepasar nuestro límite máximo de capacidad. Piensen, por ejemplo, que somos una pila, ya somos una batería. El cuerpo humano en general tiene mucha energía. Nosotros vamos a llegar al punto del 100% de nuestro rendimiento cuando llegamos a este punto, a este grado máximo de activación. Pero ¿qué pasa? Si nuestro cuerpo genera mucha más energía de la que es capaz de invertir en ciertas circunstancias, esta energía nos va a sobrecargar. Estos pueden ser, como decíamos, muchas más actividades de las que somos capaces de realizar, pensamientos que empiezan a fluir una y otra vez de forma repetitiva, ya, o actividades en sí también que se van acumulando. Entonces, esta energía que nos sobrepasa se transforman en síntomas. Estos síntomas también pueden ir derivando, bueno, y van a empezar como elementos sumamente sencillos y simples, que pueden ser pequeñas muestras de ansiedad, como por ejemplo la onicofagia, que es el término técnico para decir a las personas que se comen las uñas. La tricotilomanía, que es el concepto también relacionado a las personas que se jalan y juegan con su pelo, entre un montón de otras acciones, ya como por ejemplo, incluso dolores de estómago, algunos dolores de cabeza que pueden ser derivados del estrés. Estos son los primeros síntomas de la ansiedad. Cuando nosotros ya llegamos a nuestro máximo punto de tolerancia y estos síntomas se repiten con mucha frecuencia, vamos a llegar a nuestro grado de agotamiento, que es cuando ya nuestro sistema físico en sí colapsa. Eso es entonces lo que nosotros tenemos que llegar a evitar. ¿Ya? ¿Cómo se va a manifestar este colapso? ¿Cuáles van a ser las actitudes o las conductas en general que se van a mostrar en nuestro cuerpo? Que van a darnos a entender de que estamos estresados. Porque eso también tenemos que considerar, chicos y chicas.
de que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo estresados que estamos, ¿verdad? O de lo cansados o ansiosos que nos sentimos hasta que se empieza a manifestar de una forma muchísimo más grave o mucho más aguda. Algunas de esas muestras las podemos dividir en 4 tipos de sintomatología. Nos vamos a encontrar con la fisiológica, ¿ya? Como aceleración del pulso, respiración agitada, problemas digestivos o incluso, como dije antes, dolores de cabeza y personas que generan a tal punto de reacciones alérgicas. Eso también deberíamos de atender. Conductuales, ¿ya? Como hábitos desordenados de alimentación, comer más de la cuenta o no comer a las horas correspondientes también, ¿verdad? Son síntomas de ansiedad. Las horas de sueño, cuando tenemos insomnio, o nos quedamos hasta muy tarde, o quizás dormimos más de la cuenta, o incluso un consumo de alcohol o tabaco o algún otro estupefaciente que se incorpore con mucha más frecuencia de lo que era habitual. Una muestra emocional pueden ser sentimientos de temor, de aprensión, irritabilidad, cuando andamos incluso un poco más mañosos que de costumbre, sentimientos de impotencia e incluso tristeza. Ya, esos son sentimientos que fluyen comúnmente cuando estamos en una situación ansiógena o estamos estresados. Y a nivel cognitivo, ya que esto es del pensamiento, esto es mucho más mental, se refiere a pensamientos negativos sobre competencias, nos sentimos inseguros, nos sentimos incapaces, creemos que no vamos a ser capaces de cumplir con los objetivos o con las expectativas de los demás. ¿Ya? Problemas de concentración y de memoria incluso se pueden presentar en cuadros de estrés que son un poco más agudos. Esas son algunas de las manifestaciones. Otras, ¿verdad? Más comunes, como dije, comerse las uñas, estar moviendo la patita, masticar la punta del lápiz. Esas también son algunas muestras de ansiedad. Es muy común, como les dije antes, que nosotros podamos llegar a tolerar cierto límite de ansiedad o de estrés. Ya que estamos acostumbrados a funcionar así o que incluso nuestras actividades diarias nos requieran cierto tipo de demanda. El problema surge cuando esta tensión se mantiene como una constante y nos empieza a afectar a nivel de nivel físico, conductual, cognitivo y emocional, como acabamos de mencionar antes. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder evitar estresarnos y sentirnos ansiosos? Principalmente, chiquillos, las reglas básicas de una buena alimentación. Comer, ¿verdad? Una dieta balanceada a las horas correspondientes del día, limitar las actividades, no posponer, ya evitar procrastinar, evitar dejar las cosas para hacerlas posteriormente, para desarrollarlas después, ya si podemos hacerlas ahora. Otras cosas también, realizar actividad física y dormir las 7 u 8 horas que corresponden. Esos son algunos tips básicos que nos van a servir también para limitar los sentimientos de ansiedad y la sensación del estrés. ¿Ya? Además de eso, también podemos realizar meditación, relajarnos, hacer actividades físicas que nos permitan liberar esta sobrecarga de energía y en general poder seguir con nuestra rutina cotidiana. Recuerden, el estrés, si no lo atendemos desde un principio, estas pequeñas manifestaciones de ansiedad se pueden volver muchísimo más críticas en un tiempo posterior. Bueno, y hasta la próxima, chicos. Esta fue la primera de las cápsulas de INACAP, de autocuidado relacionado con el estrés. Espero que les sirva y cualquier duda se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Hasta luego.